federal electo Gabriel Cuadri. Para hablar de esto y otras cosas, déjeme saludar a nuestro amigo Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista político y miembro de la familia Sin Censura. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía, un abrazo. Hola, buenos días, Vicente. Pues ya sabes, encantado de estar aquí contigo y con todo el auditorio de Sin Censura. Oye, pues hay que hablar de Cuadri y de cómo esta oposición ya está echándole a la pócima todo el veneno que te puedas imaginar para sus discursos de aquí en adelante. Sí, es muy interesante cómo se conformó la Cámara de Diputados, que en realidad, pues la oposición quiere que sea la gran barrera de Andrés Manuel López Obrador. Intentaron por todos los medios posibles lograr la mayoría en la Cámara de Diputados, no lo lograron, no les alcanzó. Entonces, pues lo que quieren es tener ahí como una especie de dique de las reformas de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que estamos viendo es que ya hay gente que empieza a tomar como la batuta de esta oposición en la Cámara de Diputados, y una de esas personas pues es Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri representa en realidad pues lo peor de lo peor de lo peor de ciertas clases sociales o de ciertos sectores sociales, que es un sector eminentemente racista, porque tú lo mencionó hoy Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa. Ese tuit cuando lo sacaron, pues fue muy polémico. Tú lo has repetido muchísimas veces. Es el racismo puro, ¿no? Es decir, nosotros, Oaxaca, Guerrero, todos esos estados que son estados pobres de gente morena, no nos impiden progresar. Y esa es la parte ruda, o la parte más radical de esa oposición, de la oposición que tenemos. Y me parece que va a ser la oposición que en realidad va a estar tomando la voz. Y estos tipos de liderazgos, entre comillas, que en realidad tampoco es que tengan grandes liderazgos, sino que son más bien muy mediáticos, pues son los que van a tener esa voz en la Cámara de Diputados, y son los que van a estar constantemente agrediendo, y son los que van a estar constantemente causando polémica, y son los que van a estar de forma sistemática, pues intentando decir, ¿no? Intentando desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel. Y lo hemos visto, la entrevista que le hizo en un programa, Tragaluz, que antes estaba en Milenio, ahora pasó a Latinos. Hizo una entrevista que es muy famosa porque se hace en negro el entrevistador, ¿no? Y está unas tomas así muy especiales que le hacen, y que son preguntas muy directas. Pues ahí, esa es la postura, es decir, todo lo que ha hecho este gobierno está mal. Todo, Jorge. Absolutamente todo. No hay medias tintas. ¿Me decías algo, Vicente? Sí, te quería comentar, fíjate que analizando lo que estás diciendo, y porque he venido en estos últimos días pensando en los Cuadri, en las Margarita Zavala, en los Rubén Moreira, en estos personajes, en los Alito Moreno, ¿sabes qué he pensado? Que no está todo tan mal que estos personajes sean los que lleven la voz cantante en la Cámara de Diputados, o en este caso en la Cámara de Diputados o en el Senado, porque tienen una cola tan larga que cuando critiquen se les va a poder refutar. Imagínate tú que venga con autoridad moral, no sé de dónde, o dándose golpes en el pecho Margarita Zavala, o Alito Moreno, o Rubén Moreira, o el propio Cuadri. Por eso te digo que no estaría tan mal, porque también son blanco de muchos de los reclamos desde abajo, y creo que van a quedar exhibidos si quieren llegar con sus mismas cantaletas. Bueno, perdón por interrumpirte, pero quería plantearte esto. Sí, indudablemente son personajes impresentables. Gabriel Cuadri es un personaje impresentable. Margarita Zavala, que representa a Margarita Zavala, pero también representa al calderonismo y a Felipe Calderón, es impresentable. Los Moreira son impresentables.
Y sus discursos en realidad no son discursos, ni siquiera son discursos que abonen a una reflexión acerca de lo que está sucediendo en el país, de una posición pues mínimamente seria, que eso es lo que hemos estado esperando, hemos estado pues hasta deseando en estos 3 años que existe, ¿no? Una oposición que sea inteligente en sus apreciaciones, que diga, oigan, esto está muy bien, pero esto parece ser que se tiene que mejorar. No existe esa oposición y no la vamos a tener porque estas voces que se van a apoderar mediáticamente, porque en realidad los medios también las toman muy en cuenta, y con muy claros intereses, pues son las voces que dicen todo, absolutamente todo está mal, todo es caos, todo es lo peor con el gobierno de Andrés Manuel y no hay nada bueno. Y hay que eliminar, como lo dijo ya Cuadri, eliminar la refinería de Dos Bocas, eliminar el aeropuerto de Santa Lucía, eliminar el Tren Maya y todo regresara como existía antes. Es decir, no abona esta oposición a tener un debate muchísimo más informado y un debate muchísimo más rico en cuanto a debatir ideas, en cuanto a debatir proyectos de nación, en cuanto a debatir programas y todo lo que se precisa. Y sí, a mí me parece que hasta ayuda, un poco como bien lo dices, al propio gobierno de Andrés Manuel y a Morena, porque son personajes muy, con un pasado terrible, con una gran, como lo mencionas, una gran cola que se les puede pisar, pero además son personajes que no generan ni siquiera bastante empatía. Cuadri ganó en Coyoacán, pues ahí habría que analizar por qué, cómo fue este proceso, cómo fueron los elementos, si fue el voto de castigo, si fueron algunas otras cuestiones, pero tampoco es que abonen a que tengamos en la oposición un liderazgo pues mínimamente decente. Zavala es absolutamente lo mismo, ¿no? Y prácticamente todos los que entraron al Congreso, pues que van a tener esta visión de que todo, absolutamente todo, estaba en el gobierno de Andrés Manuel. Y a mí me parece que es fundamental, a mí me parece que es muy importante que desde la administración federal y desde Morena, pues se tenga estos liderazgos que en realidad no abonan absolutamente nada y son muy fácilmente pues criticables por todo lo que han representado. El racismo, la discriminación, la corrupción, a lo que significó Felipe Calderón, lo que es lo peor del PRI, lo que es lo peor de, imagínate, o sea, los Moreira, que en realidad dejaron una deuda terrible en Coahuila y que ahora imagínate, van a discutir presupuestos, pues es una cosa de dar verdaderamente risa, pero esa es la apuesta de la oposición y no tenemos hasta el momento una oposición mínimamente digna de ser oposición, como la tuvimos durante muchísimo tiempo en este país, ni tampoco una oposición inteligente. Lo que llegó a el Congreso de la Unión y los liderazgos, entre comillas, que están ahí, son de lo peor que puede haber en este país. Entonces, pues ahora sí que va a ser más de lo mismo, ¿no? Y este discurso de todo está mal, y es el mismo discurso que en realidad tampoco esa oposición le ha dado resultados en cuanto a confrontar a la administración de Andrés Manuel. Así es, mi querido Jorge Gómez Naredo, como siempre, es un deleite escuchar el análisis, tus opiniones. ¿Por qué no cerramos en esta oportunidad invitando nuevamente a la gente para que te apoye en redes sociales y apoye esas trincheras en donde publicas, en donde participas? Sí, querido Vicente, fíjate que estamos ya a punto de terminar y pronto va a estar en circulación en muchos lugares del país un número de regeneración que va a ser un número completo y después va a haber un número dedicado, un inserto dedicado todo a la consulta popular que se va a hacer. Tenemos una sorpresa porque la portada las dos portadas quedaron muy lindas, entonces esperen esos números que se van a estar repartiendo y que también van a estar circulando en redes sociales, seguro en Revista Polemón, que es polemón.mx, Revista Polemón en Facebook y en Twitter, y yo estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Muy bien, pues te mando un abrazo, Jorge, muchas gracias y como siempre es un placer saludarte. Igualmente un abrazo, querido Vicente, a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura. Gracias, cuídate, buenas tardes, que pases excelentes.